pesca, por ejemplo, y algunos problemas con menor producción minera, de leyes, mantenimiento de plantas, etcétera. Y luego los efectos que tuvo la paralización por unos días de las Bambas, por ejemplo, en abril. Adicionalmente a esos factores, hubo también cierto debilitamiento en la inversión privada no minera. ¿Sí? Esto tiene que ver en general con algo de expectativas empresariales, algo de caídas, pero también con una desaceleración de los volúmenes exportados a raíz del menor crecimiento de la economía mundial. Señalo esto porque es importante ver que son varios los factores que están influenciando dentro de la dinámica de la economía peruana y no solamente uno solo. Por ejemplo, a mediados de año, esto nos llevó a nosotros a revisar nuestra proyección de crecimiento inicialmente de 4% que la teníamos para este año a una tasa de 3,1 para este año. Ahora, el adelanto de elecciones configura un nuevo escenario que no estaba incluido en las proyecciones anteriores. Así es. Cuando uno revisa qué ha sucedido con la economía peruana en épocas preelectorales anteriores, podemos tomar como por ejemplo las últimas tres, ¿no? Cuando fue elegido Pedro Pablo Kuczynski, cuando fue elegido Ollanta Humala, cuando fue elegido Alan García, y un común denominador de los periodos preelectorales en general es la incertidumbre. Así es. ¿No? Es lógico porque los agentes económicos pues se vuelven más cautos en sus decisiones económicas y por lo tanto toman ciertas precauciones. Ahora, a ello hay que agregar que no solamente hay un nuevo escenario en el ámbito interno, hay un nuevo escenario también y muy reciente en el contexto internacional, pues la tregua comercial que había entre China y Estados Unidos prácticamente ya terminó y hemos ingresado a una tercera fase en la guerra comercial. O sea, lo que estamos viviendo en estos momentos es como una llueve sobre mojado para la economía peruana. Así es. Ahora, ¿qué consecuencias puede traer todo ello? Yo creo que, y mira, aquí en realidad, cuando uno revisa el impacto en épocas preelectorales, muchas veces depende del contexto, ¿no? Las principales variables económicas, como la inversión privada, por ejemplo, la inversión pública, no han tenido un patrón común en esos tres periodos, ¿no? Ha dependido mucho, en el caso de la inversión privada, del ciclo de los precios de los metales, que es su principal determinante, ¿no? Y en el caso de la inversión pública, por ejemplo, de la posición de la política fiscal, ¿no? Si es expansiva o es contractiva. Entonces, no ha sido siempre homogéneo. Eso es lo que hemos visto. Yo creo que más importante, digamos, para este año y probablemente para el próximo, que el periodo preelectoral, que es un ingrediente más de incertidumbre, es el impacto que puede tener el contexto internacional, ¿no? Y eso creo que puede al final tener incluso más peso que los problemas internos. ¿Y cuál es el principal canal que hay entre escalada que vemos en la guerra comercial y el Perú? Principalmente los precios de los metales, ¿no? Que son muy vinculados, y esto es un patrón histórico en las últimas décadas en el Perú, con el ciclo de la inversión. Y en ese contexto, entonces, ¿qué se viene? Me pide la gente, ¿qué se viene entonces? ¿Qué se puede pronosticar? ¿Qué pronostica usted? ¿Qué podemos ver? A ver, como les decía, el principal canal es el precio de los metales. Yo creo que hay que ver eso porque al final va a correlacionar con inversión privada y también impacta el tipo de cambio. Entonces, el precio del oro, por ejemplo, ha subido, ¿no? Y esto por ser un activo, un refugio mundial. Es importante, el Perú es productor de oro, pero nuestro producto bandera, el más importante, que representa 30% de todas nuestras ventas, es el cobre. El cobre, así es. Y el precio del cobre ha caído acercándose a su nivel más bajo del año. ¿Okay? Entonces, obviamente, de mantenerse bajo los precios de los metales, principalmente del cobre, va a ser muy retador para el Perú crecer este año más de 3%. Entonces, ¿nos acercamos a cuánto? Vamos a ver ahora, justo, ¿qué nos viene en el segundo semestre?
en principio, antes del escenario de adelanto de elecciones, veíamos que la segunda mitad del 2019 económicamente debería venir mejor que la primera mitad. ¿Por qué? Básicamente porque el gasto público estuvo bastante debilitado en la primera mitad del año y debería empezar a activarse en la segunda mitad, porque la curva de aprendizaje de los gobiernos regionales y locales se está acercando a su fin. Ya están aprendiendo a gastar, a agarrar un ritmo, un track de gasto público que esperamos que juegue a favor, aunque de una manera relativamente lenta, ¿no? Puesto que recientemente, según la encuesta de consulta amigable del mes, en julio, al parecer habría caído la inversión privada en -6, no hemos empezado con buen pie, pero debería empezar a recuperarse en los próximos meses. Por el lado de la inversión privada, se requieren señales que contrarresten justamente la inercia que viene con el descenso de los precios de los metales, ¿no? Entonces, aquí es donde vemos obviamente esa cierta ausencia de estas señales, sobre todo con los vaivenes, por ejemplo, del caso Tía María, finalmente no quedó muy claro. Ahora, tampoco es una cuestión que la economía peruana pues mantiene fundamentos bastante sólidos, como lo han resaltado distintos especialistas, efectivamente, y estamos hablando no de una caída brusca, sino de una desaceleración, algunos puntos probablemente de menor crecimiento, porque en buena medida la economía peruana está sustentada este año en particular en el gasto de las personas. La pregunta siguiente y final es, ¿cuánto vamos a crecer entonces en el segundo semestre de este año y cómo cerramos el año? Si usted ya tiene una idea de por dónde vamos a estar. Mira, estos cambios son bastante recientes, así que nosotros todavía estamos ajustando los números, necesitamos algo más de datos, porque estamos hablando de, en primer lugar, un cambio en el escenario político, y no es tan claro cuáles son los diversos escenarios que se pueden dibujar, y un cambio muy reciente, hace 2 días, en el escenario internacional, ¿no? Entonces yo creo que va a ser necesario, sí, revisar, evaluar cuáles son las condiciones, cuál va a ser el nuevo nivel. Pero el pronóstico va a ser a la baja, es probable, señor. Exacto, y entonces va a ser como un primer punto, va a ser retador el tema del crecimiento por encima de 3, y ojo que también hay un impacto, básicamente por condiciones externas, pero un impacto al fin en el tipo de cambio. Y usualmente cuando el tipo de cambio sube, eso no le hace bien al caso de la economía peruana. Y tenemos ese escenario, ¿no es cierto?, de subida del dólar. Sí. Es un escenario que se ha vuelto más complicado por 2 frentes, interno y externo. Muy bien, señor Guerrero, muchísimas gracias por habernos atendido, muy amable. Muchas gracias, Clorinda, te encantado. Bien, gracias. Señor Zúñiga, bienvenido, ¿cómo está? Un gusto tenerlo. Hola, Clorinda. ¿Qué opina de esto? ¿Para dónde vamos entonces? Yo estuve en una presentación que justo la hizo el que fue viceministro de Economía, Hugo Perea, del BBVA, y ya hablaba de que, pero antes de todo este escenario que estamos hablando, ¿no? Un segundo semestre más auspicioso, por lo mismo que ha dicho Mario Guerrero, mayor gasto público, ya los gobiernos regionales, aprendizaje y todo esto. Y se pintaba un escenario, a pesar que ellos han bajado un punto en su crecimiento, en la tasa de crecimiento, se mostraba auspicioso para el segundo semestre. ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Cómo ve usted el escenario? ¿Vamos a cerrar igual, un poquito menos? ¿Y cómo le damos, qué expectativa le damos a las personas? ¿Cómo eso lo trasladamos ya a la economía de bolsillo que usted bien siempre me ayuda a explicar? Ya, mira, Clorinda, cuando empezó el año yo creía que íbamos a crecer alrededor de 4.2, 4.3. Lo que ha pasado en el primer semestre nos permite visualizar que el nivel de crecimiento podría estar alrededor de un 3%. Con estos 2 ingredientes, 1, el escenario de adelanto de las elecciones, y 2, la guerra comercial que se ha acentuado, yo creo que estaremos en un nivel de alrededor de un 2,5%, que dista muchísimo al 4% del año pasado. ¿No? Ahora, ese escenario, como bien se explica, es factor externo y factor interno, ¿no? Sí, son claro. dos cosas, no todo es el adelanto de las elecciones, sino la otra parte es la guerra comercial, y la guerra comercial afecta de manera decisiva el precio de los commodities o los productos que compra la China, en este caso minerales. Ahora, en ese escenario entonces, ¿cuál es la recomendación para las personas, ¿no? Para aquellos que tienen pequeños negocios? ¿Qué hay que hacer respecto a los endeudamientos, respecto al uso de
del crédito desenfrenado, que significa gastar con la tarjeta. ¿Cuáles son esos tips que hoy tiene para nosotros, para las familias, para las personas? Yo creo que ante ese escenario hay que ser muy cauto, hay que ser muy ordenado, muy disciplinado. Volveré a la recomendación de siempre, trabajar de manera planificada, hacer un flujo de caja, ¿no? Para estar en un escenario de ventas conservador, en estos escenarios en donde baja el nivel de crecimiento de la economía, pues a los 6, 8 meses afecta a todas las instancias, al poblador de a pie que tú siempre quieres buscar una relación, y lo que hay que hacer es ser muy ordenado. El nivel de endeudamiento debería de reducirse bastante, porque entramos a la etapa, yo no le diría vacas flacas, pero entramos a la etapa en donde el año pasado crecimos 4, hoy 2,5. No, esa distancia de 1,5 es una distancia que acrecienta el nivel de pobreza, el desempleo, que acrecienta el desempleo, que no permite que el nivel de ingresos aumente, por lo tanto hay que ser muy ordenado y muy disciplinado. Y la otra cosa es mirar, cuando alguien me dice, oye, pero yo tengo esta platita, ¿qué hago? ¿No? ¿La ahorro, la invierto? Porque son dos cosas diferentes. Me lanzo a un negocio, ahí, ¿qué debe primar? ¿Qué debo elegir? Yo creo que si yo tengo una platita y me voy a lanzar a un negocio, hay que estudiarlo, hay que hacer por lo menos un estudio de mercado. Claro. Antiguamente se invertían $1,000 y no se hacía absolutamente ningún tipo de estudio. Hoy día invertir $1,000, por decir una cifra, hay que hacer un estudio de mercado, hay que hacer encuestas. Hay preincubadoras de muchas universidades públicas, privadas, que orientan a la gente, ¿no es cierto?, en eso, y yo creo que ese es un camino obligado que hay que seguir. Si es que yo creo que todos los que hemos estudiado negocios, economía, administración, al 4º ciclo ya sabemos hacer un estudio de mercado. Sí. Y hablo de estudio de mercado porque no es otra cosa de ver cómo respondería el mercado ante la posibilidad de crear un nuevo negocio. Y alguien me decía, lo que siempre va a resultar, todo es aquello que tenga que ver con necesidades básicas, ¿no? Porque aquí lo superfluo, lo que no es urgente, se va a postergar posiblemente. Evidentemente, ¿no? Si salía a comer a la calle una vez a la semana, por decir algo, lo más probable es que salga a comer 3 veces o 2 veces al mes, porque las actividades superfluas, las actividades lucrativas son las que empiezan a reducirse. Ya se siente en el tema de la venta de automóviles lujosos de que empieza a reducirse en una demanda por esos tipos de vehículos. Entonces son las primeras muestras de que la situación no va caminando bien. 1,5 representa subir el nivel de pobreza del país, lamentablemente, ¿no? Que estaba alrededor del 20.5%, pues vuelve a subir. Y aunado a que tenemos casi 1 millón de habitantes extranjeros que están también buscando empleo, eso complica aún más. Usted ha escrito sobre exportaciones, quisiera que nos centre en esto. ¿Qué va a pasar con las exportaciones? Tanto las de los commodities, ya sabemos por dónde va, pero las que generan valor agregado, también me interesa saber. Mira, el año pasado llegamos a 47.000 millones, casi 48.000 millones, era una cifra espectacular y buena. Todos creíamos que íbamos a llegar en el 2019 a 54.000. Con la guerra comercial yo creo que llegaremos raspando a unos 45.000 millones. Quiere decir que una cifra menor que la alcanzada el año pasado. Lógicamente en la mayor proporción está el tema de los minerales, ¿no? Pero en relación a los productos con mayor valor agregado, gracias a Dios, el tema de exportaciones del sector agroindustrial, y hablo de todas las empresas ubicadas en el sur y en todo el norte peruano, están caminando bien, sus resultados son favorables y lógicamente tienen la suficiente cantidad de demanda para colocar esos productos en el exterior. En otras palabras, sí hay nichos de mercado en los cuales uno puede apostar
estudiando previamente quién me lo va a comprar, porque aquí no se trata de hacer lo que yo quiera, sino lo que el mercado me pide. Por supuesto, yo creo que sí, hay nichos, el sector agroindustrial sigue creciendo, ¿no? No creo que el límite es el cielo, la apertura de productos, frutas hacia la China o hacia Asia es una alternativa interesante, pero lógicamente también es un mercado no tan fácil de manejar, ¿no? El dólar, que me están pidiendo también los amigos de la radio preguntarles sobre el dólar. El dólar en un escenario con una Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, que ha tenido también una política, un cambio en la política, ¿qué va a pasar? Me pregunta. Bueno, el dólar opera fundamentalmente por el hecho de la guerra comercial entre los Estados Unidos y China. China deja de comprar productos primarios a toda América Latina, deja de comprar minerales al Perú, y eso determina, ¿no?, evidentemente, de que el tipo de cambio empiece a sufrir, ¿no?, porque se producen, por el tema de exportaciones, menores volúmenes, ¿no?, de recursos financieros provenientes de las exportaciones. Pero también ocurre un hecho inmediato, corto, cuando se modifica la tasa de referencia a los Estados Unidos. Cuando se modifica la tasa de referencia a los Estados Unidos, en el mediano y largo plazo, la economía estadounidense se expande porque reduces la tasa de interés, los créditos son más baratos, los depósitos también pagan menos, y eso determina que los grandes capitales se vayan al exterior, ingresan capitales a Perú y a todos los países emergentes, y el dólar empieza a hacerse más barato y baja. Pero en los primeros días de la decisión de la tasa de referencia se produce un alza. Y es lo que ha pasado estos días. Es un hipo nada más. Yo pienso que es un hipo, que el Banco Central lo va a manejar. Ayer llegó a 3.35. Yo creo que su nivel para todo el año será alrededor de 3.30, pero ese hipo generado por la tasa de referencia, pero ya el tema de las menores exportaciones, ¿no?, originado por la guerra Estados Unidos y China, es un tema que no podemos manejar, ¿no?, tan rápidamente. Así es. Señor Zúñiga, vamos a hacer una pausa para el mensaje de la hora y volvemos con los consejos finales para el público. ¿Le parece? Cero, bueno. Muy bien, hacemos una pausa entonces. Un conejo blanco preocupado por la hora. Una vuelta al mundo en 80 días. Un hombre escarabajo herido por una manzana. Todo puede pasar entre libros. Bienvenido al mundo de las ideas. Entre libros. Sábados por la noche a las 8 en Nacional. Dicen que a los jóvenes de ahora no les importa nada. Muchos jóvenes salieron a las calles a alzar su voz. Que si les pides ayuda, ni un dedo mueven. Muchos jóvenes entregando víveres. Y que ya no creen en nada. Me gustaría saber, ¿qué dirá mañana de nosotros? En Fe y Alegría sabemos que para cambiar el futuro hay que creer. Por eso cambiémoslo con justicia, solidaridad y más valores. Colabora con la rifa 2019 y podrás ganar un auto 0 kilómetros. Cómprala en Saga Falabella, Totus, Sodimac, Maestro o ingresando a joinas.com. Sorteo, sábado 21 de septiembre. Nacional. Nacional. Cuando te pregunten qué radio escuchas, yo, Nacional. Talento, constancia, valor. Los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2019 se viven en Nacional. Mantente al tanto de todos los pormenores a través de nuestra programación y disfruta de una competencia deportiva de primer nivel. Juegos Lima 2019 en Nacional.
Hoy, en los especiales de Petrospectiva. Amigas y amigos del Perú, soy Germain de la Fuente, soy la voz de Los Ángeles Negros e invito a todos a escuchar Petrospectiva en este Perú querido. Como quisiera decirte Petrospectiva, hoy a las 3 en Nacional. algo que llevo aquí dentro. Segundo a segundo, las noticias como son, nuestros titulares. 10:28, 10:28 en Nacional. El exdiputado Francisco Díaz-Canseco dijo en el programa Diálogo Abierto de Nacional: no descarto que el animador de televisión Andrés Hurtado pueda ser candidato a la presidencia con su partido Perú Nación. La Gerencia Regional de Educación de Arequipa, mediante un comunicado, ha dispuesto suspender las labores escolares los días lunes 5 y martes 6 en las jurisdicciones de las UGELes Norte y Sur, La Joya e Islay, ante el anuncio del paro regional indefinido en contra del proyecto minero Tía María. En el marco de la celebración por el Día del Juez, los magistrados del sur pidieron a la población no meterlos a todos en el mismo saco de la corrupción. Al respecto, el presidente de la Corte de Arequipa, Carlomagno Cornejo, indicó que por casos aislados no debe perjudicarse ni estigmatizarse a la institución. Al menos 7 alumnos de la institución educativa La Inmaculada, ubicada en Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, fueron intervenidos por efectivos policiales cuando se encontraban en un bosque inhalando sustancias tóxicas. Los padres de los menores expresaron su rechazo por esta intervención policial y dejaron no estar de acuerdo con el castigo que recibieron. 10:29 en Nacional. Hasta aquí las noticias. Volvemos en 30 minutos. Enseguida continúa Pulso Empresarial con Clorinda Velázquez. En Cajamarca, hermosa tierra del Cumbe. Escucha Nacional 100.1 FM. Y bien, amigos, estamos ya cerrando nuestra primera parte del programa con el señor Javier Zúñiga, destacado economista y además que preside Asfinsa, una consultora importante en temas financieros. Bueno, ¿cuáles son esas reflexiones en un contexto en el que miramos con preocupación y con un poquito de paciencia el tema de un menor crecimiento? Un menor crecimiento que viene con dos frentes, ¿no? Un frente interno y un frente externo mucho más pesado, mucho que se agravan las cosas, ¿no? Sí, Clorinda, en una situación de incertidumbre, lógicamente una incertidumbre provocada por un frente interno, confrontación permanente entre el Ejecutivo y Legislativo, que la verdad que no lleva a ningún lado, qué lindo sería soñar y que los dos se pudieran llevar bien y la economía pudiera avanzar de manera holgada, y un frente externo que no le ve una luz de solución inmediata, ¿no? Trump continúa con el tema de esa guerra comercial que no sé hasta cuándo va a terminar. En esa circunstancia, lo mejor es tomar las cosas con mucha tranquilidad, y cuando lo tomas con mucha tranquilidad hay que tomarla con orden, no hay que pensar antes de tomar una decisión, no, si es que te vas a endeudar, endeúdate en aquella moneda que tú generas ingresos, o si vas a comprar un bien que está en dólares, lógicamente tendrás que ahorrar en esa moneda, pero son decisiones que debes de tomarla con mucha cautela, ¿no? Con mucha inteligencia y estudiando. Yo creo que el estudio es la mejor fórmula para no perder más. Y no desanimarse, porque sí hay nichos de mercado, como la agroexportación que usted menciona, que sí tienen perspectivas y está yendo bien. Yo creo que el sector servicios, el sector gastronómico bien ubicado, tiene el sector agroexportador. Hay nichos, yo no creo que estemos en una debacle. No, para sino nada. que simplemente es un mal momento, tanto interno como externo. Y en los malos momentos es donde se generan extraordinarias oportunidades. Así es, y hay que ser más cauteloso y hay que mirar mejor las cosas, evaluar con mucho cuidado. Esa es un poco la invocación que estamos haciendo hoy día con usted. Sí, Clorinda, bueno, yo creo que ese es el camino y muchas gracias por la invitación. La página web, alguna información adicional que quieran la gente que está en el mundo de los negocios y quiere indagar sobre usted. Me encuentran en www.asfinsa.com y allí
o si no en las redes a través de Javier Zúñiga. Será un honor y un placer servirlo. Muy bien, su blog como siempre, donde publica todos sus comentarios. Muchísimas gracias, señor Zúñiga. Hasta la próxima entonces, donde ya haremos un consultorio más financiero con las llamadas del público. Hoy ha sido un poco una mirada de reflexión y de qué viene. Muy bien, Claudina, muchas gracias. Amigos, una pausa muy chiquitita para ya anunciar a nuestro invitado, destacado laboralista, Cristian Tamayo. Hoy día hablando del trabajo a tiempo parcial. Nos vemos, nos escuchamos en segundos. ¿Quieres saber en qué invertir y qué negocios emprender? Visita www.emprendedorestv.pe, tu canal por internet. Entrevistas, consejos, finanzas, tecnología y marketing digital en www.emprendedorestv.pe. ¡Te esperamos! Muy bien, y ya estamos con el doctor Cristian Tamayo. Él es asociado al estudio Pierola y también partner de Tu Consulta Laboral, ¿no es cierto? Él es una interesante web que ayuda a las personas en materia laboral. Vamos a hablar acerca de el trabajo a tiempo parcial. Ese trabajo a tiempo parcial, ¿qué significa? ¿Cuántas horas al día le estoy dedicando? ¿Cuáles son los beneficios laborales? Y luego hablaremos acerca de los cambios que pueden venirse, que ya se están dando. Y ustedes podrán llamarnos como siempre para participar con sus consultas al 0800-00071 o también por el WhatsApp 988-720-137. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, Clorinda. Encantado de estar nuevamente contigo. Muy bien, cuéntenos por favor acerca del trabajo a tiempo parcial. ¿Cuántas horas es lo que uno debe elaborar para que ser considerado como un trabajador a tiempo parcial? Sí, con mucho gusto. A la fecha, las reglas son las siguientes. Para ser considerado un trabajador a tiempo parcial o part-time, tienen que trabajar por lo menos de 4 horas por día, lo cual obviamente implica también que haya un control efectivo por parte del empleador de este tipo de jornada de trabajo, porque si estas personas llegan a las 4 horas, ya tendrían beneficios laborales completos que distan de un trabajador a tiempo parcial. Justamente, el trabajador a tiempo parcial, es decir, el que trabaja menos de 4 horas, ¿cuáles son sus beneficios? Sí, por ejemplo, el trabajador a tiempo parcial sí tiene derecho a gratificación, sí tiene derecho a asignación familiar, sí tiene derecho a tener un seguro de salud, sí tiene derecho a un sistema previsional, sea la FP o la ONP, sí tiene derecho a utilidades. Lo que se hace es, digamos, acumular la jornada, la jornada parcial, hasta completar una jornada completa y se computa para el tema utilidades. Tiene derecho a vacaciones de acuerdo al convenio 152 de la OIT, que, digamos, es aplicación obligatoria en el Perú. Y bueno, tiene temas también tiene derecho a sindicalizarse y tiene derecho también a temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? ¿Cuántos días de vacaciones tiene derecho? ¿Un mes como todos? No, solamente 6 días. 6 días. Lo que sí no tiene derecho, por ejemplo, es la CTS, porque para acceder a la CTS tienes que tener por lo menos 4 horas diarias de trabajo y ellos obviamente no lo tienen. En el caso de la regulación legal de vacaciones sí exige también estas 4 horas, pero como existe el convenio de la OIT, del convenio 52, como le decía, por un tema de jerarquía normativa, el convenio OIT tiene mayor prevalencia que la ley. Entonces se aplica el convenio, o se debe aplicar el convenio 52, que por lo menos dice que estos tipos de trabajadores, o en general todos los trabajadores, tienen 6 días de descanso semanal obligatorio al año. Muy bien, ahora cuénteme, ¿qué cambios se vienen? Sí, resulta importante traer a colación dos temas que ha salido justo en el mes de julio, recientemente. Uno es el tema del Plan Nacional de Competitividad y Productividad Laboral el MEF, ¿no? Que también ha sido aprobado por el Ministerio de Trabajo, elaborado ya publicado en el 28 de julio, precisamente. El día del mensaje. En cuanto al contrato part-time, lo que dice esta medida es lo siguiente. Lo que busca precisamente es que sea una flexibilización en el tema de la jornada semanal. ¿Qué es lo que sucede actualmente con el part-time? Con el part-time, inclusive esta medida recoge de alguna otra forma lo que propuso la Agenda País de la CONFIEP, que es decir, que trabajen por lo menos, ya no se consideren menos de 4 horas por día, sino hasta 24 horas semanales.
Ya no mirarlo por día, sino por semana. Exactamente, lo cual permitiría una mejor flexibilidad en cuanto a la jornada de trabajo, porque tal vez unos días trabajan más de 4 horas, pero se prorratea esta jornada. Lo que importa es el cómputo de la semana. Exactamente, hasta 24. Algunos dirán, ¿y esto beneficia a la empresa o lo beneficia al trabajador? Beneficia a ambos. La idea es que no se perjudique al trabajador. ¿Y en este caso se perjudica al trabajador? El hecho de que implique 24 horas semanales ya, digamos, habla de un incremento, porque el part-time actual es menos de 4 horas semanal, menos de 4 horas por día, lo cual obviamente en una jornada de 5 o 6 definitivamente resulta menos de 24 horas. La diferencia horaria no es mucha, es una hora y media de diferencia con la realidad actual, pero consideramos que como se generen incentivos, tal vez en la remuneración un poquito más el incremento. Por ejemplo, lo que se hace ahora en el tema de la remuneración mínima vital es el part-time, como trabaja menos de 4 horas, se prorratea en función a la remuneración mínima vital. Por ejemplo, ellos no tienen derecho a una remuneración mínima vital. O sea, ganan menos. Ganan menos. ¿La mitad? Aproximadamente, ¿no? En función a sus horas efectivamente laboradas. Si trabajan 3 horas, por ejemplo, menos de la mitad. Menos de la mitad, exactamente, ¿no? Porque está en función, la ley está en función al prorrateo de la... Al decir que son más bien 24 horas a la semana, eso varía, se mantiene, no va a ganar más ni menos tampoco. En principio no, salvo que la ley estipule tal vez un porcentaje mayor a ellos, lo cual obviamente no está claro. A mi entender debería dársele también un porcentaje mayor en función a las horas laboradas para que esto no genere un desincentivo, porque la idea es que esto permita también una mayor empleabilidad. En tiempos obviamente de dificultades económicas como tal vez nos toca vivir. ¿Qué otro aspecto quiere compartir hoy vinculado al trabajo, el trabajador a tiempo parcial? Sí, por ejemplo, ellos, a diferencia del trabajador a tiempo completo, lamentablemente no tienen una protección adecuada contra el despido arbitrario. O sea, no tienen derecho a la indemnización por despido arbitrario y no tienen derecho a la reposición tampoco, ¿no? Digamos, ese es un tema bastante polémico, pero finalmente sí está regulado en nuestro país. Muy bien. ¿Qué le parece si vamos dando el teléfono de la cabina para que llamen, para que en estos momentos, eres un trabajador a tiempo parcial, ¿cuántas horas trabajas? ¿Quieres saber cuáles son tus derechos? Pues te invito a que marques el 0800-00071 o por el WhatsApp 988-720-137, 988-720-137 para tus consultas. Yo tengo aquí ya una primera consulta de José. Él dice que justamente él es un trabajador a tiempo parcial, me dice. Algunos días trabaja 3 horas, otros días trabaja 2 horas. Quiere saber si está haciendo bien él, si está siendo explotado. Hay días que trabajo 6 horas, me dice. ¿Cuál es el cómputo que yo debo llevar para saber si estoy trabajando el tiempo que debo? Sí, José. En el caso, digamos, falta una precisión importante del tema part-time, que este tipo de contratos, por ejemplo, tienen que ser escritos necesariamente, ¿no? Es más, algunos part-time son, digamos, conjuntamente suscritos con un contrato temporal, ¿no? Sea por incremento de actividad, necesidad de mercado, reconversión empresarial, etcétera, etcétera, lo que se viene utilizando. Ahora bien, para saber si eres un part-time también, si trabajas, digamos, en algunas horas más de 4 horas, tal vez otros 2 horas, como ha dicho José, lo importante es que si tú tienes una jornada semanal de 5 días a la semana, tienes que promediar esas horas de trabajo y tienen que darte menos de 4 horas en promedio. Y también en el tema, si tienes una jornada de lunes a sábado, por ejemplo, 6 días a la semana, también tienes que promediar esas horas, lo dices entre 6 obviamente, y tiene que resultar en promedio menos de 4 horas al día. Perfecto. Si se cumple esos requisitos, estás dentro de un contrato part-time. Perfecto. Tenemos una llamada. Hola, ¿qué tal? Buenos días, te escuchamos. Doctor, buenos días. Muchas gracias por darme la respuesta. Estoy llamando desde Rochas Chincheros a Purímac, que es el único medio que nos llega. Muchas gracias, doctor María, una vez más por darme la respuesta. Doctor, si yo tengo 15 años de servicio del Estado, no alcancé a tener los 20 años que pide la ley mínimo para jubilarse, pero fuera de los 15 años que laboré, trabajé un año también para el Estado, otro medio año también para el Estado, otro medio año igual. Eso es acumulativo para poder llegar. Quiero saber, a los 20 años puedo llegar para poder recogerme a la jubilación. Muy bien, muy buena pregunta, gracias. Sí, el amigo de Apurímac, efectivamente, ha trabajado 15 años para el Estado, después un año, después medio año y otro medio año. Efectivamente, estos años o medios años que vienes trabajando efectivamente para tu empleador son acumulables para el tema de tu fondo previsional, sea que estés en un sistema privado o sea que estés en un sistema nacional de pensiones. Ahora, él por lo que habla,
pero que tiene que cuidar que se haya hecho el aporte, ¿no es cierto? Por supuesto. No solamente haber trabajado, Sí. sino que ese aporte llegue. Sí, y una recomendación es que guarden, aunque sea un poco engorroso, sus boletas. Todas las boletas la guarden porque ahí se verifica el aporte deducido del empleador. Tenemos otra llamada. Hola, buenos días, te escuchamos. Sí, buenos días. Sí, adelante. Buenos días, le llamo desde Junín. Muy bien, amigo, cuéntenos. Exactamente, Pichanaki. Muy bien. Señorita, por el doctor, por favor, discúlpeme, doctor, y le agradezco por de antemano su respuesta. Yo trabajo 11 años en una institución educativa como guardián. Ya. ¿Me escucha? Sí, adelante, cuéntanos el caso. Sí, entonces, esos 11 años, yo todos los años tengo que firmar un contrato. Es decir, a mí me paga la APAFA de la institución educativa. No sé qué tipo de... No tengo ningún beneficio, en absoluto. Lo que gano, con eso tengo que comprar mi medicina, con eso, lo que necesite, ¿no? Yo acá estoy prácticamente las 24 horas, para que tenga un cuarto de aquí dentro de la institución, y no sé si tengo algún derecho, por ejemplo, vacaciones tengo que negociar para que me den 15 días de vacaciones al año. Para eso tengo que buscar a alguien que se quede en mi reemplazo y recién poder yo hacer uso de las vacaciones. Perfecto. Anteriormente no me pagaban ni las vacaciones. Ahora el año pasado me pagaron, es decir, me reconocieron, me consideraron, me pagaron. Anteriormente yo tenía que pagar de lo que gano, tenía que pagarle al que se quedaba. Eso sería todo. Muy bien. Le agradezco. A ti, gracias por llamarnos. Tenemos otra consulta que nos dicen, vamos respondiendo, pero recordando los teléfonos, el 0800-00071 o por el WhatsApp 988-720-137. Sí, doctor, ¿qué le decimos a nuestro amigo? Sí, el amigo de Junín. Sí, vigilante con 11 años, en una entidad educativa y que tiene que negociar para salir de vacaciones. ¿Qué le decimos? Definitivamente eso, digamos, es un ejemplo claro de precariedad laboral, de informalidad también por parte, digamos, de su empleador, en este caso del colegio. Definitivamente el señor, siendo vigilante, siendo guardián, obviamente es un cargo eminentemente laboral y debe estar en planilla. Y por tanto debe tener todos los derechos laborales, su remuneración mínima, porque trabaja más de 4 horas, sus beneficios, digamos, como la CTS, como la gratificación, como las vacaciones. Las vacaciones nunca se negocian, salvo que sea para salir, el descanso efectivo, no para tener derecho. No, el derecho te lo da la ley, te lo da inclusive eso en no los se convenios negocia. internacionales. Eso Exactamente. se hace cumplir. Exactamente. Y, digamos, yo le recomendaría que asista a la SUNAFIL para que pueda solicitar una inspección y obviamente que se esclarezca y se haga valer sus derechos laborales. Ahora, y también quisiera que le aclare un poquito, porque algunos cuando piden la intervención de SUNAFIL piensan que ya se resolvió el problema. Una inspección laboral, ¿cuál es el objetivo? Probar que existe la relación laboral. ¿Qué exactamente se busca cuando uno pide la inspección? Sí, con mucho gusto. Cuando uno solicita la inspección, que es un tema bastante importante hablarlo, pide el reconocimiento del vínculo laboral definitivamente, y una vez que se reconoce el vínculo laboral, ya podemos hablar de la obligatoriedad de los beneficios sociales, ¿no? La obligatoriedad de que esta persona esté en planilla. Entonces, el paso importante a seguir, obviamente, para la solicitud o la denuncia es que cuenten con elementos, y una vez que está el inspector tiene la obligación de recabar toda la información necesaria que acredite precisamente esa relación laboral y el cumplimiento irrestricto de sus beneficios sociales. Me preguntan también si en el plan de competitividad usted lo interpreta como una posibilidad de recorte de derechos laborales. Esa es una. Y la otra es, dicen, trabajé 5 años de suplencia y termina mi contrato, a los 15 días me contratan por servicios no personales, evidencia que la institución pública no me necesita, puedo reclamar desnaturalización continua en el mismo trabajo, con el mismo trabajo, pregunta Rosa. Sí, respecto a mi opinión, si el plan,
digamos, implica un recorte de derechos laborales. En principio no, definitivamente es una medida que busca flexibilizar algunas relaciones, por ejemplo, el tema del part-time, como hemos dicho. Por ejemplo, también lo que, digamos, busca, ya, digamos, lejos del part-time, es el tema del fomento del teletrabajo, el tema del fomento de, digamos, la empleabilidad por parte del Ministerio de Trabajo, el tema de, por ejemplo, prorratear, digamos, conjuntamente con la remuneración, los beneficios sociales, como se hace actualmente con una remuneración integral anual, que se paga conjuntamente con el sueldo, las gratificaciones, se paga la CTS, por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, el plan habla de la modificación del reglamento. Y tal vez no se han dado cuenta que la ley exige para este tipo de, digamos, de procedimientos de remuneración con beneficios de 2 UITs, o sea, personas o trabajadores que ganen por lo menos 2 UIT, que estamos hablando de 4.200, 8.000, actualmente 8.400 soles. Entonces, es importante que eso se tenga en cuenta. Otro, digamos, podría verse desde una óptica flexibilizadora, sí, pero yo creo que si esto viene acompañado con compensaciones laborales importantes, yo creo que podría, digamos, ser una medida adecuada, ¿no? Doctor, antes de responderle a Rosa, si es que se está desnaturalizando o no el trabajo, tenemos una llamada del público. Hola, buenos días, te escuchamos. Doctor, buenos días. Yo actualmente pertenezco a la ONP. Trabajé hasta el año 92. Como radiqué en el extranjero, ya me regresé en el 2011 y no continué pagando porque no me convenía, porque me faltaba todavía 5 años de aporte para completar mis 20 años de aporte. Entonces recién lo comenzaba a hacer a partir del año 2018, en octubre de 2018. De comenzar a abonar en forma independiente facultativa a través del Banco de la Nación. La ONP ya me mandó mi acreditación con mi tiempo de servicio con 14 años, 5 meses, 3 semanas, 5 días. Y me encuentro yo pagando la cantidad de 325 soles mensuales como si yo estuviera ganando 2.500 soles. Entonces, mi pregunta va al caso que yo tengo un problema físico que es bastante ahondado en el caso que yo sufro de la vista. Yo tengo una miopía bien alta. Mi consulta va si me conviene jubilarme por invalidez física o continúo pagando hasta completar mis 20 años de aporte. Muy buena Actualmente pregunta. tengo 61 años de edad. Muy buena pregunta. Vamos con otra llamada más, así que nuestro amigo que acaba de llamar se espera un ratitito para poder dar respuesta. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aló, señorita, buenos días. Bienvenido. Por su atención, ¿podría comunicarme con el doctor? Está aquí con nosotros. Sí. Cuéntenos, por favor, su caso. A ver, quisiera preguntar, en 4 horas de trabajo, ¿cuánto se paga? ¿Cuánto se paga? ¿Y cuánto en elaboración? ¿Qué trabajo es? A ver, por favor. ¿Qué trabajo es? ¿Qué tipo de trabajos? ¿Qué tipo? No le Otra cosita más, señorita. El doctor, poner mi opinión, ¿por qué no el doctor también puede sacar trabajo para cuidar a los niños, los que trabajan, los jóvenes, como la señora Karen trabaja en cualquier empresa? Entonces ahí debe, esas cosas deben ocuparse para dar trabajo a los jóvenes, por favor. Muy bien, gracias. Vamos entonces con las respuestas. Tenemos otra llamada más, me dicen. Hola, buenos días. Adelante con la pregunta. Buenos días. Muchas gracias, señora Clorinda. Es muy interesante su programa. Gracias. Quería hacer una consulta al doctor. Adelante. En el caso de una persona, yo he trabajado 20 años en una empresa y cuando han pasado ya unos años que he dejado de trabajar por enfermedad, y cuando uno pide sus documentos o para actualizar, para poder hacer mis trámites ya de jubilación, me contestan de que todo se quemó, que ya no me pueden dar documentos. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Buenísimo, gracias por llamar. No sé si tenemos una última consulta, si no, vamos una por el WhatsApp, me dicen una más para ya responder. Julio Reina nos dice, buenos días, trabajo en el Club Regatas Lima, en el área de seguridad del club. Nuestro turno es rotativo y cuando hacemos de turno de amanecida, el club por más de 15 años paga bonificación nocturna, ahora nos la ha quitado a los que ganamos más del sueldo mínimo. ¿Eso está bien? Pregunta. Vamos respondiendo, doctor. Muchas llamadas. Sí. A ver, me quedé en el caso de Rosa,
que estaba en un servicio no personal. Ajá. Entendemos esto como un tema de locación de servicios. Y definitivamente ella, si cumple una prestación personal, recibe órdenes y recibe un pago por eso, estamos hablando de relación laboral y por tanto estaría desnaturalizado su contrato de locación de servicios y podría reclamarlo eso ante la autoridad judicial correspondiente. Y es una entidad pública. Exactamente. Entonces, lamentablemente, digamos, antes del CAS existía este tema de servicios no personales, después se evolucionó al CAS, pero en algunos sectores todavía se viene utilizando el tema de servicios no personales, porque no está, digamos, derogado completamente, pero si es que, vuelvo a repetir, cumple los requisitos que son prestación personal, remuneración y subordinación, estamos ante un contrato de trabajo y ella muy bien lo puede reclamar ante la autoridad correspondiente. En caso de la ONP, el señor, si le conviene el tema de la invalidez o el tema de la jubilación, por el tema de la miopía, el tema de la miopía no es, digamos, una incapacidad permanente, necesariamente, pero igual puede someterse a los exámenes o, digamos, médicos que así lo avalen. Y, digamos, de no corresponder, puede seguir intentando el tema de su jubilación normal cuando cumpla los 65 años y los 20 años de aportaciones. Respecto al tema del señor del fomento del empleo, hay un tema importante en el tema del plan que precisamente busca, digamos, una modificación al tema de las modalidades formativas. Porque actualmente las modalidades formativas más lo están utilizando en el tema de prácticas preprofesionales y profesionales, por ejemplo, ¿no? La idea es también que se avance en el tema del aprendizaje, por ejemplo, en los temas técnicos, en las instituciones técnicas, para que obviamente esto fomente más la empleabilidad de los jóvenes. En cuanto a la señorita, de que, digamos, tiene 20 años de trabajo, pero no tiene cómo acreditarlo, el tema de sus aportes previsionales, puede solicitar puede ir al Ministerio de Trabajo y solicitar la planilla, tal vez si es una institución antigua, o a través del mecanismo Orsinea también la ONP brinda ese tipo de información, obviamente con los datos que brinde la trabajadora. Y finalmente, en el caso de Julio Reina, que trabaja en regatas, en cuanto a la bonificación nocturna, hay que hacer una precisión. La bonificación nocturna son para aquellas personas que trabajan en jornada nocturna, es decir, de 10 a 7 de la mañana, de 10 de la noche a 7 de la mañana. Entonces, ¿qué es lo que sucede en estos casos? Si es que el trabajador ya percibe un sueldo mínimo vital más un 25% adicional, y gana más que eso, ya no tiene derecho a esta bonificación. Si tiene menos, sí tiene todavía ese derecho. Tengo dos consultas. Una dice, para los que son de modalidad part-time, que son los fines de semana, 3 veces por semana, ¿tenemos derecho a recibir el triple por trabajar feriados? Pregunta, esa es una. Y la otra dice, soy trabajadora del hogar, ¿cómo se cuenta la mensualidad? ¿30 días o cuando hay 31 días al mes? ¿Cómo es? Una buena pregunta en el caso del part-time. Sí, efectivamente, el part-time también tiene derecho a un descanso semanal obligatorio y por tanto, si trabaja en ese día o también a sus feriados, si trabajan en esos días y no son compensados, sí tiene derecho al doble pago en ese caso. Y perdón, la última pregunta. Soy trabajadora del hogar. ¿Cómo se cuenta la mensualidad? ¿30 días y cuando hay 31 días es un día más? No, se considera en función a los 30 días. Nada más. Todo, como todo trabajador. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. ¿Alguna forma de contacto con usted? Porque las personas nos siguen llamando, por favor. Sí, pueden contactarse conmigo a mi celular, que es el 9897-32974, para cualquier consulta laboral. Muy bien. Y tenemos también que decirles que nos vamos, pero nos vamos con el compromiso de volver el próximo sábado, como siempre. Quédense ustedes aquí en Nacional, porque ya viene Nación Tecno con Mirta Ibáñez. Muchas gracias. Nacional orienta. Los sismos son fenómenos naturales. Eso significa que no podemos controlarlos, pero sí podemos estar preparados.